Buenas tardes para todos. Vamos a mirar en el día de hoy el capítulo 1 del libro de Logística y Gestión de la Cadena de Suministro de Martin Christopher. El capítulo 1 tiene como título Logistics, the Supply Chain and Competitive Strategy. O sea, logística, la cadena de suministro y la estrategia competitiva. Ese es el tema del día de hoy, con el cual estaremos trabajando en la primera hora y media de la clase. La idea es que en la medida que vaya explicando la temática, si ustedes tienen dudas, con mucho gusto las podemos ir resolviendo, de tal manera que vamos evacuando las inquietudes que tengan ustedes. Este capítulo 1 tiene unos temas fundamentales, lo pueden ver aquí en la pantalla. Entre ellos, los subcapítulos son los siguientes. Estas serían las ramas del mapa mental. El primero, el concepto de gestión de cadena de suministro como un concepto más amplio que logística. Ese es el punto número 1. El punto número 2, la ventaja competitiva. El punto número 3, la cadena de suministro se convierte en la cadena de valor. El punto 4, la misión de la gestión logística. El punto 5, la cadena de suministro y el desempeño competitivo. Y finalmente, el último tema, el entorno competitivo cambiante. Esos son entonces los 6 puntos sobre los cuales, digamos, se sustenta este capítulo 1. Entonces vamos a mirar uno por uno y como pueden ver, esto nos va a permitir articular todo lo que ya hemos leído de los libros de logística contemporánea y de dirección de producción y operaciones. Muy bien. Vamos entonces a ir mostrando las gráficas y en la medida que vamos explicando la temática, voy resolviendo inquietudes sobre los diferentes conceptos que se estaban manejando. Bueno, en principio, sabemos muy bien que la logística y la cadena de suministro no son ideas nuevas. Tal como lo plantea Christopher en su libro, esto viene desde mucho tiempo atrás, miles de años atrás, desde la construcción de las pirámides en Egipto, por ejemplo, que tuvieron que manejar flujos de materiales, flujos de personas, flujos de información. Pues en su momento, hace más de 2000 años, 3000, 4000 años, se manejó pues el tema de la construcción de las pirámides usando logística. Ya en las guerras, también el concepto de logística cobró una importancia muy grande, ¿no? A través de la historia de la humanidad, las guerras se han ganado y se han perdido debido a las fortalezas y a las capacidades logísticas. Entre ellas, podemos apreciar, y lo plantea el autor, como el Reino Unido perdió la guerra de independencia con Estados Unidos, fundamentalmente por un concepto de fallas logísticas, fallas de todo tipo, ¿no? Fallas en el aprovisionamiento de alimentos, bebidas, armamento, etcétera, que llevó a que 12,000 soldados que constituyen las tropas en su momento, pues no tuvieran los suficientes recursos, no estaban bien equipados ni bien alimentados. Y por 6 años que duró esta guerra, pues lógicamente se afectaron la moral y el desempeño de las tropas. Al final perdieron la guerra, ¿sí? En 1781. O sea que ahí se ve un ejemplo claro de cómo la logística en la independencia de Estados Unidos jugó un papel muy importante. Ya en la Segunda Guerra Mundial, la logística jugó otro papel muy importante, ya que las fuerzas aliadas, ¿sí? Cuando ustedes saben muy bien que entran a Normandía, 1941, pues tenían todo un desarrollo de habilidades logísticas previamente planeadas. Y eso permitió derrotar al ejército del general Rommel alemán en el desierto. Todo eso lleva entonces a que las guerras se pierden antes de que empiecen. Eso es parte, digamos, de lo que se plantea aquí en la introducción de este capítulo. Es decir, la planeación logística fundamental tanto en las guerras como en los negocios. Es decir, ahora con la pandemia, si no planeamos adecuadamente nuestro servicio al cliente, por ejemplo, vamos a tener serios problemas de inventarios, serios problemas con los proveedores y al final vamos a quebrar o vamos a dejar de ganar por tener menos ventas. Entonces, en esta Segunda Guerra Mundial que mencionaba, pues lógicamente se ve claramente cómo el rol de la logística fue fundamental debido a que los recursos y capacidades de los países aliados superaban lejos a Alemania, logrando con esto una ventaja competitiva fundamental para la derrota del ejército alemán. Por esa razón, todos estos procesos, desde 1915, el señor Archau planteaba
Profe, estás muteado, profe. Te muteaste. De hecho, no me muteé, solito se cambió y no sé por qué. La verdad que sorprendente aquí qué pasó. Bueno, sigamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de las slides? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hablábamos de que en 1915 se plantea uno de los primeros conceptos de logística por el señor Art Shaw, que en su momento planteaba que las relaciones entre las actividades de la creación de demanda y el aprovisionamiento físico eran fundamentales como principios de la interdependencia y el equilibrio o el balance. La falla en la coordinación entre cualquiera de las actividades logísticas dentro de un grupo económico y en interdependencia con otro grupo lleva entonces como consecuencia la falta de equilibrio de fuerzas que llevan a que no haya eficiencia en la distribución física de los productos o de los servicios. Por esa razón, una definición hecha en 1915, hace más de 100 años, todavía hoy sigue cumpliéndose sus principios básicos, y más ahora con la pandemia. Entonces, hay muchas formas de definir la logística, ¿no? Dentro de lo que se plantea por parte del autor Martin Christopher, él, digamos, conceptualiza la logística como aquel proceso de gestionar estratégicamente el abastecimiento, el movimiento y el almacenamiento de materiales, de repuestos e inventario de producto terminado y toda la información asociada a él, todos los flujos, a través de la organización y sus canales de mercadeo, de tal manera que la rentabilidad actual y futura se maximicen a través del cumplimiento de las órdenes de pedido a un costo mínimo. Este es un concepto interesante porque esta definición que plantea Martin Christopher en el capítulo 1 nos lleva a pensar que las diferentes actividades como el abastecimiento, el movimiento dado por el transporte y el almacenamiento en centros de distribución o bodegas de materiales, y leas el concepto de materiales como materias primas, material de empaque, insumos, etcétera, pues junto con el inventario de producto terminado generan flujos de información a lo largo de la organización. Y esos flujos de información van desde la red de proveedores hasta la red de canales de distribución de la empresa. Y en la medida que logramos cumplir con las órdenes de pedido de los clientes de manera eficiente, es decir, al menor costo posible, estamos cumpliendo con la razón de ser de la logística. Ese es en términos generales lo que plantea Martin Christopher en el capítulo 1 con respecto a la definición de logística. Por eso entonces, en los últimos 5 a 10 años, la misión de la logística se puede, digamos, sintetizar en servir a los clientes de la manera más económica posible. Maximizar el nivel de servicio al menor costo posible. Ese es el concepto moderno de logística que con todo el tema que estamos viendo hoy en día de el entorno incierto que vivimos en Colombia con no solamente con la pandemia, con los problemas socioeconómicos del país, ¿sí? Y con un dólar galopante pues por encima de los 4.000 pesos dólar, pues todo esto genera una incertidumbre muy grande. La logística juega un papel importante cuando hay incertidumbre. Por eso entonces la necesidad de ver la logística desde un concepto más amplio que simplemente un conjunto de herramientas o técnicas, que en el curso veremos las herramientas y técnicas, pero la logística es mucho más que eso. Ya ustedes lo han visto, tiene un propósito estratégico fundamental que es crear una ventaja competitiva. Muy bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que se plantea como introducción? Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. La idea es que compartamos y que esta sea una charla interactiva y no simplemente una clase pasiva. Le pregunto a María Camila, con respecto a tus conceptos que habías leído de logística de los otros libros, ¿qué ves diferente? ¿O es igual? María Camila, ¿está disponible? Matías, ¿qué opinas? Sí, profe. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer. Es decir,
Se plantea un concepto de logística en este libro, más moderno que los otros dos libros que hemos leído. Y la pregunta que te hago es, con respecto a lo que tú has leído del capítulo 1 de logística contemporánea, del libro de Murphy y el libro de Heiser y Render, de dirección de producción y operaciones, ¿qué cambios ves en el tema de logística como concepto? ¿O lo ves igual? Mm, Profe, sinceramente no sabría responderle bien la pregunta. O sea, tú no hiciste más. No estoy, pues, no he leído todos, entonces no sabría cómo compararlos bien. Ok, tema para que lo analicen, porque cada libro tiene sus conceptos propios y la idea es que ustedes los descubran. No voy a dar la respuesta acá, la idea es que ustedes lean, comparen y analicen todos los conceptos claves, no solo de logística, sino de cadena de suministro y otros tantos que estaremos explicando en la tarde de hoy. Bueno, otro segundo concepto importante que plantea Christopher en la introducción del capítulo 1 es el concepto de la administración de la cadena de suministro. Tema, digamos, que también tiene unos puntos de vista particulares por parte del autor y que vale la pena, pues, retomarlos, ¿no? Tal como se plantea, pues, en este capítulo 1. Aquí ven en la pantalla, ven en la figura la red de cadena de suministro, pero antes de hablar un poco de ese tema de la red, voy a concentrarme entonces en el concepto como tal de lo que se entiende por gestión de la cadena de suministro y a partir de allí pues podemos ir profundizando. Te decíamos, así que como la logística fundamentalmente tiene una orientación de planeación, ¿cierto? Y de estructura que busca crear un plan único consolidado de la organización para el flujo de productos e información a través del negocio. Pues de otro lado, la gestión de la cadena de suministro entonces, ¿qué busca? Aprovechar esta estructura y busca entonces las conexiones y la coordinación entre los procesos de diferentes empresas. Mientras la logística es interna a una organización, así como mercadeo, finanzas, ¿cierto? O producción, el concepto de cadena de suministro va más allá. Es el que, digamos, busca la coordinación entre empresas. Es decir, con la red de proveedores y con la red de canales de distribución de diferentes organizaciones, logra entonces que se cumplan con los pedidos de los clientes de manera eficiente, de manera efectiva. Ese es el concepto que es más amplio que el de logística. Por eso entonces el concepto de cadena de suministro es relativamente nuevo. En 1982, la empresa Allen & Hamilton desarrolló un concepto a través de sus autores Oliver y Weber, quienes escribieron en su momento la importancia de entender que las organizaciones no podían seguir trabajando de manera individual y que se requería un trabajo colectivo, un trabajo de cooperación y que ese nuevo enfoque le daban el nombre de Supply Chain Management. Por esa razón, este concepto de la cadena de suministro planteada por Christopher tiene un enfoque claro y es la cooperación, la colaboración, la confianza y el reconocimiento que hay, ¿cierto? En el cual, cuando se gestiona de manera adecuada la cadena de suministro, la suma del todo es mayor que la suma de las partes. Ese es, en esencia, lo que plantea como introducción el señor Martin Christopher en este capítulo 1. Por esa razón, esta definición trae un concepto profundo. Esta red de proveedores que vemos en la gráfica, pues va a requerir entonces que se gestionen esas relaciones de largo plazo con cada uno de estos proveedores de primer nivel, con estos proveedores de segundo nivel o de tercer nivel. Recuerden que cuando hablamos de proveedores de primer nivel, son los proveedores directos de la organización. Así como ustedes hicieron el análisis de las empresas la semana anterior, los proveedores directos son los de primer nivel. Atienden directamente al fabricante o al prestador de servicios. En cambio, un proveedor de segundo nivel es el proveedor del proveedor. Y un proveedor de tercer nivel es aquel proveedor del proveedor del proveedor. Entonces, gestionar la cadena implica identificar cuellos de botella claves y poder gestionar aquellos proveedores de tercer nivel o de cuarto nivel que sean fundamentales para los propósitos, para el objetivo estratégico de la organización. Ese es, digamos, por eso hay que mirarlo todo como un sistema.
tanto la red de proveedores como la red de canales de distribución, mayoristas y minoristas. Esta red de canales de distribución también debe trabajarse igual. Una gestión de relaciones de largo plazo, creando confianza, creando cooperación, creando colaboración, compartiendo información de tal manera que es como una gran empresa ampliada. Ese es, digamos, el concepto que se plantea aquí. Ahora bien, todo esto entonces lleva a una cosa muy interesante. Es que para poder nosotros lograr que las cosas funcionen adecuadamente, requerimos entonces algo muy importante, conocer muy bien el mercado, conocer el ritmo de la demanda. Es decir, en la gráfica anterior, pues conocer muy bien si estos son los consumidores finales, conocer muy bien la demanda para gestionarla. Es decir, el autor inclusive plantea que en el futuro cercano la gestión de la cadena de demanda será el punto de partida y de hecho con el tema de lo que estamos viendo con la pandemia, se está viviendo así, que los negocios hoy en día parten de los pedidos de los clientes, a partir de allí empiezan a construir estructuras, desarrollar procesos, de tal manera que puedan responder a esas necesidades del mercado, que más tarde veremos son unas necesidades muy específicas, muy exigentes, que implican manejar redes, ya no solamente cadenas, sino redes de proveedores y redes de distribuidores comerciales, de tal manera que con esa gestión de redes podemos lograr administrar adecuadamente, de manera eficiente y efectiva, todo el sistema como un sistema total. Este es, digamos, cómo lo plantea Martin Christopher. Por esa razón, al final, el autor plantea que la cadena de suministro se puede conceptualizar como una red, ¿cierto?, de organizaciones interdependientes y conectadas de manera mutua y cooperativa que trabajan juntas para controlar, administrar y mejorar los flujos de materiales y de información desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes, hasta llegar al consumidor final. Ese es, en términos, digamos, sencillos, el concepto planteado por Martin Christopher sobre lo que es una cadena de suministro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos revisado el segundo concepto. El primero fue el de logística, el segundo el de cadena de suministro. Si alguien tiene algún comentario, ¿a Nicolás le queda claro? ¿Cuál Nicolás, profe? Nicolás Molinari, buenas tardes. Sí, sí, está claro, profe. Muy bien, lo importante es que ustedes revisen los conceptos de cada uno de los autores de los libros para que vean entonces y hagan el análisis comparativo entre ellos, ¿no? ¿Qué opina de esto, Juan Camilo Gil? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Bueno, muy Ya bien. igual como me conecté tarde, estoy poniéndome al tanto. Ok, listo, muy bien. Sigamos entonces con el material que estamos presentando aquí en pantalla. Entonces decíamos que esa red de proveedores puede generar unas ventajas competitivas cuando la gestionamos adecuadamente, igual que la gestión de las redes de clientes. Entonces, vamos entonces a hablar de la ventaja competitiva. ¿Qué entendemos por el concepto de ventaja competitiva? Un punto fundamental en este capítulo es identificar entonces que la logística efectiva y la gestión de la cadena de suministro puede generar ventajas competitivas fundamentales para el negocio, sea a nivel de costos, sea a nivel de servicio. Entonces, de una u otra manera, la compañía que administra adecuadamente, de manera eficiente y efectiva su cadena de suministro, puede tomar ventaja de sus competidores a partir de unos conceptos que son las famosas 3 Cs que ven en la pantalla. Las 3 Cs son los clientes, la compañía y los competidores. Y vamos a analizar esta gráfica porque es una gráfica muy interesante del señor Omae, japonés, en su libro La mente del estratega, que en 1983 desarrollaba el concepto de cómo las organizaciones pueden desarrollar el concepto de ventaja competitiva, cómo ser superior a la competencia. Tema fundamental. Aquí el tema es que la fuente de ventaja competitiva se encuentra fundamentalmente en la habilidad de las empresas para diferenciarse de las demás. Es decir, que para los ojos del cliente haya realmente una diferenciación entre una empresa y otra. Que cuando analizamos Apple y Samsung, claramente hay una diferencia entre una y otra. Y uno sabe
las fortalezas de cada una de las empresas, ¿cuáles son? Que cuando usted analiza Netflix y la compara contra Amazon Prime, identifica fortalezas y debilidades de cada empresa. Ese es el concepto de ventaja competitiva. Cada marca, ¿en qué se diferencia de las demás? ¿En qué es buena y es superior a las demás? ¿Y en qué es inferior a ellas? Porque ninguna marca es superior en todo a ninguna otra. Supera a otras en algunos aspectos, pero en otros puede ser igual o inferior. De esta manera, entonces, viendo la gráfica que ustedes ven en la pantalla, encontramos varias cosas interesantes. Partimos de los clientes. Los clientes tienen necesidades, ¿cierto? Y ellos están buscando beneficios a precios competitivos, a precios aceptables. Eso es la perspectiva del cliente. Desde el punto de vista de los competidores y de la empresa, tienen recursos a través de sus activos y el nivel de utilización de ellos. ¿Qué tantos recursos y capacidades tiene un competidor frente a mi empresa? ¿Qué recursos y capacidades tengo yo para crearle valor a mis clientes? Y que ese valor a mis clientes se puede dar en el servicio, en el precio o en otro aspecto. Igual la competencia. ¿En qué se diferencia un competidor de otro con su grupo de clientes? ¿Qué tipo de valor le está ofreciendo al mercado? ¿Cuál es su promesa de servicio? El valor entregado a ese mercado. ¿Qué lo diferencia de mi empresa? Entonces, por eso ven ustedes las flechas de valor de la empresa y valor de la competencia. Deben ser diferentes. Si son iguales, son productos genéricos y entonces todo termina con los precios más bajos. Quien ofrezca precios más bajos se lleva al mercado. Y ese no es el propósito aquí. El propósito fundamental en esto es ser diferente a los demás. Por esa razón, aquella compañía que sea líder del mercado, pionera, como el caso de Apple, en el tema de celulares, especialmente tabletas, pues va a crear una ventaja competitiva en costo frente a los demás. Ese diferencial en costo está dado por su experiencia previa en la producción y distribución de esos productos o servicios que está entregando como pionero en el mercado. No es lo mismo ser primero que segundo. El primero tiene la gran posibilidad de crear economías de escala que nadie antes había logrado. Y va a tener una curva de experiencia por el conocimiento previo que tiene, y eso fue lo que logró en sus primeros años Apple. Los primeros 2 años, Apple tenía esa gran ventaja competitiva de la curva de experiencia frente a los demás, especialmente el caso de Samsung. Pero como todo, las ventajas competitivas no son infinitas, y unos pocos años después, los competidores ya lo han igualado en muchas de las características de un celular o de una tableta. Pero ese es el mundo digamos, de la competencia, la innovación permanente, la mejora continua que permita que una compañía pueda superar a otra. Lo importante es que al final debe haber diferenciales en valor y diferenciales en costo. Aquellas compañías que logran mantener en el tiempo diferenciales en costo y diferenciales en valor dado por el servicio, van a marcar la diferencia, van a ser los pioneros, van no solamente pioneros, sino líderes del mercado, mayor participación del mercado. Eso es, en esencia, el concepto que se plantea en la figura de ventaja competitiva y las 3 Cs. Otro punto importante aquí a tener en cuenta es que a nivel, digamos, de la perspectiva comercial, las ventajas que se dan por precios competitivos, fundamentalmente para el líder, se da por la ventaja en costo, por lo que mencionaba ahora, por la eficiencia que se logra debido a la economía de escala, que se da fundamentalmente por la experiencia o el conocimiento previo que los demás no tienen. Entonces, si una compañía logra mayor participación del mercado, logra producir más unidades de un producto, y eso va a generar economía de escala comparado con otros que lleguen después. Cuando llega el segundo, el tercero, el cuarto y los demás, pues su nivel de ventas va a ser inferior al primero. Por consecuencia, los ahorros por economías de escala serán inferiores. Eso es un elemento importante que debemos tener en cuenta. En la mayoría, por no decir todos los sectores industriales, sucede este fenómeno que estamos viendo de la ventaja de costos para aquel que haya sido el primero,
que haya ingresado a un mercado particular. Ahora bien, una vez se logra ser el primero, agregándole valor y logrando reducir costos, la innovación permanente en procesos, productos y servicios es fundamental. De allí entonces que vemos cómo la curva de experiencia en la gráfica nos permite ver que una compañía como Apple, cuando entró en el negocio de los teléfonos inteligentes, estaba con este costo por unidad, digamos $200 la unidad. En el transcurso del tiempo, 10 años después, ya no cuesta $200 un celular similar. Seguramente cuesta $50 o menos. Y en la medida que va pasando el tiempo, 20 años después, el costo que inicialmente era de 200 y que luego fue de 50, queda reducido a $10, por ejemplo. Es decir, la reducción de costos de producción no es lineal, es exponencial y depende del sector industrial del cual estemos hablando. De allí la importancia de ser primero en el mercado. ¿Queda clara la gráfica de la curva de experiencia? Entre más venda yo, más produzco. Y entre más produzco, los lotes de producción van a ser más grandes y los costos unitarios van a ser más bajos. Por esa razón, el costo unitario baja de 200 a 50 y a 10. Es fundamentalmente por eso. Esto nos lleva entonces, el concepto de ventaja competitiva, a que las compañías tienen dos opciones, que hoy en día deben ser ambas. Debe lograr ser eficiente, con ventaja de costos, y fundamentalmente tener una ventaja de valor diferenciado en el mercado. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Es decir, esos dos vectores que vamos a mirar, la ventaja de costos y la ventaja de valor, pues vamos a explicarle en detalle para que ustedes, si alguien tiene alguna pregunta, pues la pueda hacer. Lo importante es que las compañías requieren lograr ambas ventajas, la ventaja en servicio y la ventaja en costo. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de quedarnos solamente con ser líderes de servicio o líderes de costo. En los tiempos que estamos viviendo, las empresas exitosas son aquellas que logran ambas simultáneamente. Entonces vamos a explicar las ventajas de costo. Esas ventajas de costo que pueden ser bajas o pueden ser altas, pues va a depender fundamentalmente del, digamos, el tipo de industria en el cual esté yo. Sin embargo, en muchas industrias, típicamente hay un competidor, ¿cierto?, quien ha sido el líder en el mercado y es quien puede producir los bienes con un costo más bajo. Que con frecuencia ese competidor tiene el volumen de ventas más grande. O sea que la consecuencia es, soy líder de mercado, por consecuencia produzco más debido a que vendo más. Y si eso se da, si produzco más, pues tengo economía de escala más grande que cualquier otro competidor. Estas economías de escala que estamos mencionando, pues están basadas con lo que hablábamos hace un rato. Es decir, está basada en la curva de experiencia que mencionábamos. Por esa razón, entonces, la curva de experiencia es un fenómeno fundamental basado en la curva de aprendizaje. Todos nosotros, cuando aprendemos a usar un software o un dispositivo electrónico, los primeros días nos demoramos mucho más en su uso que una semana o 15 días después. Y eso se llama la curva de aprendizaje. La suma de las curvas de aprendizaje de los operarios se denomina curva de experiencia. Por eso, investigadores en la Segunda Guerra Mundial descubrieron que era posible identificar y predecir mejoras en la productividad de los trabajadores en la medida que ellos se volvían más hábiles en los procesos y tareas que iban desempeñando. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, ya hacia 1960, la empresa Boston Consulting Group, un grupo de consultoría de Estados Unidos, demostró que todos estos costos, no solamente los costos de producción, sino los costos de distribución, costos administrativos, declinaban en la medida que la tasa de volumen de producción aumentaba, que es lo que estamos viendo fundamentalmente en la figura de la curva de experiencia.
Entonces, esa curva de experiencia es fundamental y cada sector industrial tiene su propia curva de experiencia, con sus propias, digamos, gráficas, todas de tipo exponencial negativo, como lo vemos aquí, pero con inclinaciones diferentes. Lo interesante del asunto con esto que estamos mencionando es que la principal ruta para reducir costos es a través de vender más. Si su volumen de ventas es mayor que el de la competencia, significa que usted tiene más participación de mercado y como consecuencia su economía de escala es mayor, o sea que va a generar más ahorro en costos que cualquier otro. De otro lado, entonces, si esto lo llevamos a nivel mundial, a nivel de globalización, encontramos lo mismo, ¿no? Es decir, los costos de los productos se dan en las cadenas de suministro, pero hoy en día las cadenas de suministro están por todo el mundo. Entonces, aquellas empresas que logran integrar su logística y su cadena de suministro, aumentando la eficiencia y la productividad, pues logran reducir costos. Y ese es el sentido del capítulo 1. Cómo la logística y la cadena de suministro logran una ventaja competitiva y una de las razones a través de ventaja en costos. La otra, la ventaja en valor. Y es la segunda parte que vamos a hablar, la ventaja del valor. La ventaja del valor, que también puede ser baja o puede ser alta, pues está muy ligado con el concepto de mercadeo, ¿no? Ustedes saben muy bien que en mercadeo se parte de un axioma que menciona que los clientes no compran productos, sino que ellos compran beneficios, compran experiencias. De otro lado, el producto es comprado no simplemente para satisfacerse a sí mismo, sino por la promesa de lo que entrega ese producto. Si yo compro un producto cosmético, vende o entrega belleza, juventud. Si compro un automóvil, lo que se entrega detrás del automóvil es velocidad, comodidad en el manejo, flexibilidad, etcétera. Es decir, cada producto que uno compra o cada servicio que uno adquiere lleva a unos beneficios que te dan una experiencia. Entonces, a menos que el producto o servicio que nosotros ofrecemos pueda ser distinguido de los demás competidores, hay una fuerte probabilidad de que el mercado lo vea como un genérico, es decir, que todos son igualitos. ¿Qué es lo que sucede aquí en la calle Novena, ¿no? Usted va a comprar hamburguesas y hay 50 negocios igualitos. La una vende 7 salsas, la otra 30 salsas, la otra 15 salsas, pero al final la hamburguesa en esencia es la misma. Cambia ligeramente el sabor por las salsas, pero la competencia es por precios bajos, porque son commodities o productos genéricos. No hay diferenciación entre ellos. Esto lleva entonces a identificar la importancia de buscar un valor adicional al producto que me permita diferenciarme de la competencia. ¿Y de qué manera entonces, qué medios tenemos nosotros para lograr diferenciaciones y que el cliente las perciba? Aquí entonces nos obligan las empresas a desarrollar estrategias basadas en el valor agregado que permitan segmentar el mercado de tal manera que yo, para cada segmento del mercado, identifique las necesidades y expectativas que tienen esos mercados. Por eso la importancia de tal segmentación lleva a identificar oportunidades interesantes para crear productos o servicios diferenciados por cada segmento estudiado. Si analizamos, por ejemplo, la industria automotriz, encontramos cómo Toyota o Ford ofrecen un amplio rango de modelos que están posicionados con diferentes niveles de precio para los diferentes segmentos del mercado. Entonces, en la medida que se agrega valor a través de la diferenciación, identificando estos segmentos de mercado, pues podemos generar entonces diferenciación que el cliente la va a percibir claramente. De otro lado, entonces, es igualmente poderoso el servicio como el costo, porque lógicamente, si el costo es más bajo, el precio es más bajo. Pero si a eso le agregamos un servicio diferenciado con una calidad superior en ese servicio, pues lógicamente la unión de los dos va a crear una propuesta de valor única para el mercado. Por esa razón, entonces, en el mundo de hoy, y más con los últimos 2 años de pandemia que hemos vivido, los mercados son muy sensibles al precio, pero son más sensibles al servicio.
Ustedes lo han vivido con el servicio a domicilio de las comidas rápidas. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Llega a tiempo o no llega a tiempo? ¿Llega el producto con la calidad esperada o no llega? Entonces hay una tendencia en muchos mercados hacia, lógicamente, las marcas tradicionales que eran fuertes y que se están volviendo ya commodities. Es decir, ya las marcas no tienen diferenciación una de otra. Son básicamente iguales, con unos niveles de calidad similares. Por esa razón, entonces, cuando sucede eso, es muy importante agregarle a esa marca que tiene una imagen corporativa una diferenciación clara que puede darle a la tecnología, que esto es lo que ha hecho Apple durante muchísimo tiempo. En su cadena de suministro integró los proveedores de microprocesadores. No le volvió a comprar los procesadores a Intel, sino que ellos crearon su propia fábrica de procesadores rápidos. Y de esa manera crearon con tecnologías, computadoras y celulares con velocidad superior a la de la media del mercado. Muy superior a la media del mercado. Creando entonces ventajas en costo y en valor, de manera simultánea. Identificando entonces, a partir de esas tecnologías que se han desarrollado, una forma de ganar ventaja competitiva. Por esa razón, en este contexto, el servicio juega un papel muy importante, porque obliga a que las compañías manejen relaciones claramente con los clientes y con el mercado, de tal manera que la propuesta de valor se aumenta desde el punto de vista de las finanzas, con ofertas, digamos, de crédito y cartera que faciliten la compra de productos o servicios, de servicios financieros, de soporte técnico, de servicio postventa, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a que podamos salir adelante con este tema. De otro lado, encontramos que en la búsqueda de esta ventaja competitiva, aquellas compañías exitosas que con frecuencia buscan lograr su posicionamiento a través de estas dos propuestas de ventaja de costo y ventaja de valor, pues llevamos a cómo la logística juega un papel importante aquí y cómo las cadenas de suministro pueden lograr migrar de propuestas de valor bajos en mercados genéricos a ser líderes del mercado en costo y servicio. Y esa propuesta que vemos aquí en la figura 4, pues es claramente identificada. ¿Qué pasa con aquellas organizaciones que no tienen ventaja de costo ni tienen ventaja en el valor entregado en el servicio? Pues son parte de cientos de empresas en Colombia que son igualitas, con una calidad similar, con un precio similar, y aquella que ofrezca una promoción, un descuento en precio que realmente le llame la atención al mercado, pues se lleva la venta particular. Pero son compañías que están condenadas a vivir de los precios bajos. Sus márgenes de utilidad son mínimos. Y, pues lógicamente, no son sostenibles en el largo plazo. De otro lado, encontramos compañías que han sido líderes del mercado, fueron los pioneros y fueron líderes en costos. Este es el caso de Walmart en Estados Unidos, que es la compañía pionera en el tema de distribución minorista, ¿cierto? La compañía más grande en ventas en el mundo, con más de 500 billones de dólares en ventas, y que está amenazada por otra compañía que es Amazon, que desde el punto de vista de la distribución minorista por Internet, ha logrado tener las dos al tiempo, líder en servicio y líder en costo, simultáneamente. Aquí está Amazon, aquí está Walmart. Y esa diferencia entre los dos le ha permitido a Amazon ir creciendo de manera exponencial y lentamente está alcanzando a Walmart. Ahora veamos el caso colombiano. ¿Qué podríamos mostrar en el caso de Colombia en esto que estamos presentando acá? Les pregunto a ustedes, esta pregunta se la voy a hacer para que la vaya pensando Andrea Ortiz. Andrea, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, vamos a analizar la distribución minorista en Colombia, las grandes cadenas de supermercados, las grandes superficies. Ajá. Pregunta, en los 4 cuadrantes que tenemos aquí, aquí tenemos liderazgo en servicio, liderazgo en costo y servicio y un mercado de commodities. En las 4, ¿en dónde ubicarías a Almacenes Éxito?
Puede ser en costo y servicio. Liderazgo en costo porque Y tiene un volumen de ventas grande que le permite economías de escala. Eso está bien. Y liderazgo en servicio. ¿Realmente es líder en servicio? ¿Tú piensas? Mm, Pues no sé, lo pensaría por el servicio, por el lado de que tienen varios canales para poder acceder a ellos. Muy bien, excelente. O sea, el servicio no solamente es hacer colas. El servicio es lo que tú planteas, ofrecer los productos en diferentes canales de distribución, canales digitales y canales tradicionales. Muy bien. Entonces, aquí ubicaríamos el grupo éxito, ¿cierto? ¿Dónde ubicaríamos a Supertiendas Olímpica? Esta pregunta se la hago a Juan José Agredo. ¿Qué opinas? ¿En dónde ubicaría su Supertiendas Olímpica en estos 4 cuadrantes? Profe, de pronto en líder en costos, es un poco más económico que el éxito. La verdad no voy mucho a la olímpica, pero pensándolo así, pues podría ser. Recuerda que para ser líder en costo tienen que vender más que el éxito y eso no pasa. Ah, ya listo. O sea, no puede ser líder en costo. ¿Y tú consideras que en la experiencia tuya es líder en servicio? En servicio no, Tampoco, no, ¿cierto? O no, sea, no poco. o sea que mire este caso, Olímpica ni está aquí, ni está acá y menos acá. Conclusión, Por hace descarte entonces parte- sería un commodity. es correcto, hace parte de los supermercados genéricos de Colombia. Y ahí queda Listo. Supertiendas Olímpica, que no me escuchen los del grupo Char, pero es la realidad. Veamos a otro caso. Hablemos de otra organización, tiendas de uno. Esta pregunta se la hago a Matías Ocampo. Matías, dentro de lo que estamos hablando entonces, tiendas de uno, ¿en cuál de los 4 cuadrantes estarían? Mm, tiendas de uno, profe, estaría en Commodity Market o Service Leader, cualquiera de los dos, pero más con Commodity Market. ¿Tú crees que tiendas de uno igual a los demás? Tu Pienso propuesta, que tu propuesta de valor, empezaron tu propuesta de valor es igual con a... una propuesta innovadora, bueno, ¿Sí? aquí en Latinoamérica, porque en Europa la verdad simplemente copiaron conceptos europeos y ya hay muchos que son muy parecidos. Se ha vuelto se ha vuelto tan común que ya es pues, un commodity market, pienso yo. A ver, aquí hay una cosa, disculpa. Bueno, también tiene Profe, una ventaja de valor, entonces de pronto un service leader, pero yo lo pongo más en commodity market. Muy bien, ¿quién más piensa sobre el caso de tiendas de uno? profe, yo pensaría que el líder en costo porque vende más económico que el resto de las tiendas. Muy bien, ahora sí vamos hablando del tema. Muy bien, esta es una compañía que es líder en costo en su segmento de mercado, porque resulta que ellos le apuestan a los gastos logísticos y no a los gastos de marketing. Cuando usted revisa la competencia directa de tiendas de uno, que es tiendas ARA, ARA tiene un sistema de marketing, digamos, tiene más gastos de marketing que tiendas de uno. Pero lo interesante de la apuesta de uno es la logística. Ahí está la apuesta de ellos. Y en eso genera unos costos que ningún otro es capaz de igualarlo como cadena. Ningún Profe, otro. una pregunta. Precios, los precios de uno son imbatibles. Cuando usted compara con ARA o con Justo y Bueno, pueden que lo hayan copiado, pero es que ellos lograron en Colombia una configuración de negocio que si ustedes observan las ventas, es la compañía más exitosa en la pandemia en cuanto al nivel de participación del mercado en Colombia. Te escucho, Juan Camilo. Eso que se habla en cuanto que no invierten en mercadeo, incluye también lo de, pues, como en la infraestructura, porque realmente sus supermercados son como muy básicos, ¿no? Inclusive más básicos que Ara y Justo y Bueno. Es correcto, Eh, exactamente. es, Exacto. Ahí el es, concepto de gastos de ventas es mínimo y la parte logística es lo más liviano posible. La bodega está en el punto de venta, o sea, todo está reducido lo más que se pueda. Entonces ese es el concepto que ellos manejan y dentro de la propuesta de valor, el precio bajo es el que marca la diferencia y no hay otro igual. Hay similares en otros temas, pero digamos, muchos productos que ellos ofrecen, la gente de Ara tiene otra propuesta de valor que tiene más conceptos de marketing, de marcas. Si ustedes observan, en de uno hay una marca por cada producto. En cambio, usted va a Ara y puede encontrar más de una marca por cada producto. Entonces, ahí hay un concepto de mercado diferente. ¿Sí?
Pero muy bien. ¿Dónde están los commodities para diferenciarlos? Todas las rapitiendas que ustedes conocen de Cali. Todas las tiendas de barrio están aquí. Miles de tiendas. Aquí están los commodities. Usted, uno que otro, todos son igualitos. Pero las cadenas no. No es lo mismo ir a un D1 que ir al éxito. Son diferentes. En el éxito hay un nivel de servicio, un nivel de costo diferenciado. En el caso de D1 es realmente líder en costo en su segmento del mercado. ¿Sí? El caso de Supertiendas Olímpica, su propuesta de valor no es clara. ¿En qué es bueno Supertiendas Olímpica? Los precios no son bajos. Los productos básicamente son los mismos de los demás. ¿En qué se diferencia? Frente al éxito, frente a la 14 o frente a D1. Prácticamente no hay Es más diferencia. pequeño, ¿no? Es más fácil de encontrar las cosas. ¿En dónde estaba la 14? Esperemos que algún día haya un inversionista que levante la 14, pero antes de la pandemia, ¿dónde ubicaríamos a la 14 acá? Puede ser en costo y servicios. Exactamente, muy ligado al tema de servicio, ¿no? Más, Sí. más que a costo, aquí estaría la 14. Sí, porque Antes- se encontraba todo. Antes de la pandemia, su portafolio de productos era imbatible en cuanto a el surtido que tenía, ningún otro lo igualaba. Ese era su gran diferenciador, el surtido, ¿sí? Y ese era el servicio que ofrecían ellos. Además de atención en cajas rápida, realmente era muy poca cola que había que hacer. Antes de la pandemia, claro, hace más de 3 años, porque en los últimos 3 años van de capa caída. Y de uno está el tema de costos. En cambio, el grupo de éxito combina ambos. Y dentro del grupo de éxito está Carulla, está la marca Éxito y también está la marca Super Inter, porque las 3 marcas están aquí como grupo de éxito. Ahora pregunto, ¿y dónde está la cadena de almacenes Cañaveral? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Pues es muy parecido a Olímpica, ¿no? Muy bien, ahora empezamos a Sí. mirar, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Qué creen ustedes? De pronto en precio, Precio, sí señor. O sea, en su segmento de mercado, los señores de Cañaveral podrían estar ubicados acá. Su segmento de mercado supera a un competidor directo que es Supertienda Olímpica. Es mejor en costos. Y el surtido se dan palo. De hecho, tiene un diferenciador que no lo tiene el grupo de Barranquilla. ¿Cuál es? Que han hecho una alianza con PriceMart y usted encuentra una zona de importados. Si ustedes la miran, hay una zona de importados para licores, bebidas, alimentos, cereales, alimentos para mascotas, etcétera, en el cual usted puede acceder a productos importados dentro de las instalaciones de Cañaveral. Eso lo diferencia. Eso no lo tiene ningún otro. Muy bien. Ahora veamos PriceMart como club de membresía. ¿Dónde lo ubicarían a PriceMart? Esta pregunta se la voy a hacer a Jorge Landazábal. ¿Dónde ubicarías a PriceMart en esta propuesta que estamos presentando acá en estos cuadrantes? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. De pronto en costos y servicios. Muy bien, en su segmento de mercado, porque las personas que tienen club de membresía es un segmento de mercado diferente a todos los demás, pues lógicamente el líder en costo y servicio, especialmente para productos que son importados, que solamente se consiguen en su negocio. ¿Sí? De ahí ven ustedes claramente que cada negocio va a estar en un cuadrante diferente. Por ejemplo, al costo. ¿Dónde ubicarían el costo? María Camila, ¿qué opina? en Costos, líder en Al costo, líder en costo, en su segmento de mercado, que hace combinación de tecnología con alimentos, ¿ok? Pero es líder en servicio. yo creo que sí, profe. Ellos también tienen muchos canales de distribución para que la gente obtenga sus cosas más rápido, que se pueden comprar por internet y le llegan a la casa, o se lo puede pedir Correcto. por internet y lo puede ir a recoger. Ok, muy bien. Terminen ustedes que pueden dar liderazgo en costos en su segmento de mercado. Hay múltiples segmentos de mercado. De uno es líder en su segmento de mercado, al costo es líder en su segmento de mercado, ¿sí? Cañaveral es líder en su segmento de mercado. Ahí lo pueden ver. Y algunas otras son líderes en servicio en su segmento de mercado. Por ejemplo, Carulla. Carulla estaría aquí,
líder en servicio, más no en costo. Aquí estaría Carulla, por ejemplo, y aquí estaría Almacén de Éxito. ¿Están de acuerdo conmigo o no? El punto fundamental de Carulla es el servicio, la comodidad, la calidad de los productos que se ofrecen en el merchandising, la forma como se exhiben los productos es excelente, y esto es el liderazgo en servicio que marca esta organización. No sé si ahí te queda una pregunta. Con estos múltiples ejemplos que hemos dado, ¿nos queda a todos claro el tema? En conclusión, Yo entonces, pensaría que sí, profe. muy bien. En conclusión sobre lo que hemos planteado en la sesión de hoy, sobre estas dos estrategias fundamentales que nunca les podemos olvidar. Cuando usted está montando un negocio, usted le quedan 3 alternativas de competir. Una, compito por servicio. 2, compito por costos bajos. O 3, compito en ambos, servicio y costo simultáneamente. Para lograr costos, yo tengo que ser líder de mi segmento del mercado. No me queda otra. Si no soy líder de mi segmento del mercado, no puedo ser líder en costos. Y líder en servicio igual. En mi segmento del mercado, soy el que tengo mejor nivel de inventarios, flexibilidad en los horarios, canales digitales y canales presenciales, etcétera. Toda una combinación de factores que genera una experiencia única al usuario. Por eso entonces las estrategias de liderazgo en costo tradicionalmente se han basado sobre economías de escala que se ganan fundamentalmente a través del volumen de ventas. Esto es porque la participación del mercado se considera muy importante para muchas industrias. Sin embargo, el volumen es la base del liderazgo en costos, pero no es la única manera, ¿no? Los ciclos de mercado cada día se están acortando más y por eso estas ventajas de costo se pueden usar de manera estratégica a través del liderazgo en precios competitivos. De tal manera que si usted tiene precios competitivos, le va a hacer las cosas más difíciles a la competencia para que pueda sobrevivir, ya que ellos tienen costos más altos. De otra manera, el precio puede ser mantenido en el tiempo, logrando pues reducir las utilidades de la competencia y sacándolos del mercado. Esto lo aplicó durante mucho tiempo aquí en Cali McDonald's, en el tema de los helados. Me acuerdo muy bien los conos de helado. ¿Ustedes recuerdan el precio? El precio más bajo de los conos de helado que ofrecía McDonald's en los centros comerciales. 2000. Exactamente, inclusive llegó a bajar a 1500 en algunos momentos y puso la competencia en jaque. Puso la competencia que no podía bajar el nivel de ellos. Los obligó a bajar precios, pero no podían bajar el nivel de ellos. Es un ejemplo de cómo el manejo de los precios juega un papel importante, pero hay que ser líder en costo, ¿no? Para lograrlo. Todo esto de la ventaja competitiva en costos, que se puede lograr a través de volúmenes de producción con economías de escala, debido a las ventas altas, o a través de estos esquemas de liderazgo en precios, pues permiten que la logística y la cadena de suministro sea otra alternativa diferente para lograr ahorros en costos. Y que muchas industrias tienen una gran oportunidad de reducir sus costos a través de una mejor logística y una mejor administración de la cadena de suministro. Esto va a requerir procesos de reingeniería, lógicamente, con innovación tecnológica. Eso en esencia es lo que buscamos a través de el liderazgo en costo. Y con respecto al servicio, lo hemos mencionado, la innovación permanente en procesos, productos y servicios es fundamental. Aquellas compañías que no logran diferenciarse entran en el mercado de los genéricos o commodities. Y es un mercado que es de baja rentabilidad y la que pone en peligro la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Por esa razón, los clientes en todas las industrias están buscando capacidades de respuesta más altas, con fidelidad más alta de sus proveedores. Están buscando tiempos de respuesta más cortos, entrega justo a tiempo y servicio con valor agregado. No solamente con cortesía, sino de velocidad de respuesta alta, de innovación tecnológica que permita pues satisfacer sus necesidades. Y nos lleva entonces a otro punto importante. El reto que tiene la logística y las cadenas de suministro para lograr que las compañías que tienen costos altos y baja diferenciación, que sería este punto, logren en el tiempo pasar a la matriz de bajo costo
y alta diferenciación. Este es el reto que estamos viviendo hoy en día en Colombia para muchos negocios. Porque una cosa es cierta, no hay un punto intermedio entre liderazgo en costo y excelencia en el servicio. O sea, este punto intermedio no me agrega valor de nada. El cliente percibe estar acá. Entonces vemos, por ejemplo, Rappi. ¿Qué ha logrado Rappi en los últimos 5 años? Pues una propuesta de diferenciación alta, ¿cierto? Con un costo relativamente bajo con respecto a la competencia. No estoy hablando de precios, sino de costos operacionales bajos que le permiten generar utilidades. Ese es el punto fundamental con respecto a esta propuesta que estamos viendo en la figura 1.5, el reto que tiene la logística y las cadenas de suministro. En esencia, Rappi es un negocio de logística. No sé si ustedes lo han visto, pero es un negocio de logística puro. Tiene que planear el número de personas que van a ir a los supermercados a comprar las frutas y las verduras, el número de moteros, que son los que están llevando los productos en sus motos de un sitio a otro. Toda esa planeación de rutas, eso no se hace a mano ni en Excel. Se requiere un software sofisticado que tenga los mapas digitales de las ciudades y que permita planear las rutas y tener personal suficiente, un nivel de inventario de personal entrenado en todas las ciudades del país y a nivel internacional, porque ellos están por toda Latinoamérica, y que esto va a permitir, pues, lógicamente, crear ventajas competitivas. De otro lado, también vemos que la logística y la gestión de las cadenas de suministro tiene un potencial muy grande para lograr las dos ventajas simultáneamente, es decir, lograr la ventaja de costo y la ventaja de valor. Si yo estoy acá con costos bajos, pero mal servicio, yo puedo tener una estrategia de logística que me permita llegar acá. Y viceversa, una compañía que esté con alta diferenciación, pero costos muy altos, puede lograr a través de la eficiencia logística, lograr llegar a este cuadrante, que es el de alta diferenciación y alto liderazgo en costos en su segmento de mercado, lógicamente. ¿Esto qué requiere? Planeación. La planeación va a permitir una mejor utilización de las capacidades de los activos, una reducción de inventarios y una mayor integración con los proveedores. Tema fundamental hoy en día con la pandemia. Si ustedes notaron, la pandemia ha obligado a las compañías a revisar sus relaciones con proveedores. Muchos proveedores que estaban lejanos tuvieron que tener proveedores alternos más cercanos, debido a que la pandemia obligó a que las compañías buscaran opciones de proveedores diferentes a China. Eso ha sido una de las consecuencias de lo que ha generado la pandemia como tal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es claro lo que hemos explicado sobre el tema de cómo la diferenciación a través del servicio es esencial hoy en día en un negocio post pandemia, como la época que estamos empezando a vivir. Ningún negocio con mal servicio logístico es capaz de salir adelante hoy en día. La logística cobra una fuerza superior en esta época que el mismo mercadeo. ¿Por qué? Porque ya las marcas no importan. Lo que importa es que usted cumpla con su propuesta de valor y que el cliente, al adquirir la experiencia del servicio, vuelve a comprarle su marca. O sea que en otras épocas la marca ya reconocida era suficiente. Hoy en día no. Hoy en día, todos los días, con el tema de, digamos, el uso de canales digitales, está obligando a que las compañías sean más eficientes, más efectivas, que sus procesos sean innovadores, que haya innovación tecnológica en el servicio al cliente. Y para lograr eso, usted requiere una facturación electrónica, por ejemplo, aplicación de inteligencia artificial, es decir, hay que hacer investigación, innovación y hay que hacer inversiones en el tema de inteligencia artificial. Y ese es un tema que todavía la gran mayoría de empresas colombianas, pequeñas, medianas y grandes, no están aplicando. Menos del 10% en Colombia hoy en día trabajan con inteligencia artificial. Y esto es un tema que se va a convertir en necesario para los próximos 3 a 5 años. El que no esté metido en los próximos 3 a 5 años en decisiones basadas en inteligencia artificial y que la logística soportada con la Internet de las cosas, impresión 3D y todo lo que se está manejando de tecnologías modernas, pues queda obsoleta. Esa es una realidad del mercado. ¿Qué opinas de todo lo que estamos mencionando aquí, Juan Camilo Gil?
Juan Camilo, ¿se encuentra? Libardo, buenas tardes. ¿Qué opinas de los retos que tenemos en el tema logístico en los negocios de hoy en día? Profe, que los que tengan o los que tengamos algún tipo de negocio, toca acomodarnos a la inteligencia artificial para no quedarnos atrás. Toca estar a la vanguardia o si no, quebramos, nos recoge y vámonos. Así es. Ese es el reto que tenemos hoy en día en todo tipo de organizaciones de servicios y de tipo comercial o de tipo industrial. Poder migrar la innovación tecnológica basada en estas tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data, impresión 3D, inteligencia artificial, etcétera. Lo que ustedes están viendo permanentemente que se aplica por parte de compañías pioneras como Netflix, como Google, como Apple, como el caso de una compañía que todos estamos viendo últimamente que está cobrando una fuerza grande, que en el sector de automóviles ha marcado una diferencia importante, que es Tesla. Y Tesla, gran parte de su desarrollo tiene que ver con innovación tecnológica. Y esa innovación tecnológica está basada fundamentalmente en inteligencia artificial, Big Data, especialmente, e Internet de las Cosas. O sea que esas 4 herramientas tecnológicas, ustedes como estudiantes, en los próximos 2 o 3 años, deben adquirir habilidades en el manejo de este tipo de tecnologías, porque será lo mínimo que el mercado en 3 años le exigirá a un profesional recién graduado. Uso de Big Data, uso de inteligencia artificial, uso del Internet de las Cosas, ¿sí? Inclusive impresión 3D, que es lo que se viene para los próximos 5 años, y que esto va a revolucionar todo lo que estamos manejando hoy en día. La robotización, ¿no? El software robot, que lo vemos ya todo el tiempo ligado a la inteligencia artificial. Entonces son temas que van los unos con los otros y que nos marcan las pautas de lo que el mercado está exigiendo para los próximos años. Muy bien. Para Sí, profe, cerrar, algo que, escucho. bueno, algo que quería complementar, profe, era la parte de la tecnología. Y es que mi papá, que trabaja en esa área de logística y todo ese asunto en bodegas y almacenes y todo, él está tratando de implementar en Centroamérica un artefacto, un software que él, con solo tener el código, que él, es una idea, fue una idea en Argentina, es un artefacto en Argentina, que ya con solo los códigos, ya ellos se ahorran bastante tiempo y tienen una cantidad exacta de qué productos y cuál es la cantidad, porque eso es importantísimo. Él me estaba comentando que es muy importante tener la cantidad exacta y qué productos están. ¿Por qué? Porque obviamente hay productos que se vencen, tienen un lapso de tiempo que necesitan poner a la venta, porque si no eso va a traer pérdidas. Y ahorita pérdidas con la pandemia no se pueden dar el lujo, ¿verdad? Además que estamos llegando en una etapa del planeta, creo que ya es algo más global, que los recursos se van acabando. O sea, va a llegar un momento donde ya los recursos no son ilimitados, o sea, son limitados. Entonces también tienen que tener mucho cuidado con todo ese asunto, ¿verdad? Tener siempre backups y todas esas cosas. Y me pareció curioso, profe, que estábamos hablando de la parte de tecnología y estamos, bueno, aquí en la parte de América estamos muy quedados, ¿no? O sea, estamos muy como a la antigua y eso ha hecho que muchas empresas, por esas razones, caen, ¿no? Porque no implementan la parte de la tecnología. Ellos creen que, o sea, obviamente eso es respetable, pero ya la parte de la libreta y un lapicero, creo que eso ya tiene que quedar en el pasado. Creo que ya tenemos que ir avanzando para que las empresas puedan más bien producir y no tener costos, ¿verdad? De hecho, el Excel es la libreta y el papel. También está obsoleto para el negocio que estamos manejando de inteligencia artificial que tú mencionas claramente, ¿no? El uso de código electrónico de producto, que es lo que tú estás mencionando, permite tener en tiempo real los niveles de inventario con una información básica sobre fechas de vencimiento, etcétera. Y esto conectado con la Internet de las Cosas, software de Internet de las Cosas. Y esto conectado a Big Data y posteriormente inteligencia artificial, te permite tener una visión amplia en tiempo real para tomar decisiones. Ese es el gran reto de las compañías hoy en día, por integrar todos estos sistemas con las tecnologías que estamos mencionando para tomar decisiones. Y ahí estamos súper quedados. Por eso el siguiente tema que veremos al final del día de hoy es la encuesta nacional logística del 2018. ¿Qué está pasando en Colombia? Y van a ver las brechas de uso de tecnologías tan amplias que hay en el país. El outsourcing todavía no lo hacemos como debe hacerse. Estamos lejos de los países desarrollados.
Y ese es el tema para que ustedes puedan medir en dónde está Colombia en ese momento frente al mundo entero. Tenemos muchas debilidades, muchas brechas por cubrir y que el reto es cubrirlas rápido. Los próximos 3 a 5 años hay que cubrirlas muy pronto porque si no vamos a perder mercados a nivel nacional e internacional. Gracias por tu comentario porque es bien importante lo que has planteado en este momento. ¿Alguien más quiere participar? Felipe Mancera, ¿cuál es tu opinión de todas estas tendencias en el tema de tecnologías y de competitividad? Hola, profe, ¿cómo vas? Muy bien. Profe, la verdad me queda todo claro y no, pues nada, escuchando a los compañeros, estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que hay que acoplarse a lo que es la tecnología. O sea, por ejemplo, lo que estás hablando ahorita de los supermercados, o sea, por ejemplo, el éxito tiene como, pues aparte de uno ir, también, o sea, yo hago mercado ahí y ellos me traen acá a mi casa lo que yo pida, así como un Rappi. Entonces, ese servicio creo que, pues, acomoda como, pues puedo hacer varias cosas y no perdería como el día ya mercando, sino que todo lo puedo hacer, pues, mediante, pues, como su plataforma o un pedido así como tal. Entonces, me parece como más cómodo y creo que hay que acoplarse a todo eso, profe, más que todo eso. Sí, por esa razón, si ustedes miran el caso del Grupo Éxito, ellos han hecho un acuerdo con Rappi y tienen una caja rápida solamente para Rappi. Estas alianzas estratégicas entre empresas llevan a que la propuesta de valor al cliente sea cada día mejor. Entonces, ahí pueden ver ustedes que hoy en día hay que buscar alianzas. Ese es como el mensaje de este capítulo: cooperación, colaboración, alianzas, compartir información, trabajar en equipo, ganar, ganar. Esto es cadena de suministro. Lo que en Colombia no tenemos. Y que nadie me ha preguntado, bueno, ¿y por qué es tan complicado en Colombia implementar una cadena de suministro? Como debe ser. Por ejemplo, compartir información, que haya confianza. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué en Colombia es tan complicado poder integrar procesos de una cadena de suministro que obliga a que varias compañías trabajen en equipo? ¿Qué obstáculo tenemos nosotros a nivel cultural? Porque queremos todo para nosotros individualmente. Total, exactamente, el interés particular por encima del interés colectivo. Esa es una característica cultural que nos afecta muchísimo. Comparado con los países asiáticos, los países latinoamericanos somos más dados al egoísmo. Y esa ha marcado una brecha de desempeño gigante con Corea, con Japón, con China y en general con muchos países asiáticos, que ellos lo colectivo prima sobre lo particular. Y eso nos va a tocar, o cambiamos. Ese es el problema. No hay opción. Si no lo hacemos, nos sacan del mercado. Nuestras empresas fabricantes se convertirán en distribuidores comerciales porque no serán capaces de fabricar más. Ese es el problema que tenemos y eso genera mucho desempleo. Entonces ahí tenemos un grave problema por resolver en este momento. La desconfianza que tenemos frente al otro, que lo vemos todo el tiempo en todo. La corrupción, tema a nivel público y a nivel privado. Hace parte desafortunadamente del ADN de la mayoría de los que hacen negocios de manera ilegal, que no debe ser así, pero la realidad del país muestra que hay muchos negocios torcidos con proveedores y que ese tipo de cosas hay que cambiarlas. Parte de nuestro enfoque es ese: ganar, ganar. Que gane las partes, que gane el consumidor final. Es, digamos, en esencia lo que hemos hablado en el capítulo 1. Bueno, vamos a la última parte del capítulo, que tiene que ver con la meta superior, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al final con esto? A través de la logística, a través de las cadenas de suministro, pues lograr una propuesta de valor al cliente superior a la de cualquier competidor al menor costo posible. Esa es, digamos, la esencia de lo que buscamos. La meta de la logística es hacia allá. Y para lograrla, pues se requieren que se den varias cosas. Como lo hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Una forma de servir al cliente permite crear una diferenciación frente a los demás. La forma como yo atiendo a mis clientes, como yo los satisfago, puede ser única y nadie más lo puede hacer por la configuración
de mis recursos y capacidades que tengo. Esa es la creatividad que yo debo tener como empresario. De otro lado, pues lógicamente, se requiere entonces que para ser líderes en el mercado hacia el futuro, pues se logre ambos tipos de liderazgo, el liderazgo en costo y el liderazgo en valor, ambos simultáneamente, no uno y luego el otro, no, toca trabajar de manera simultánea y para esto la logística nos permite crear una ventaja competitiva importante. Aquí pueden ver ustedes cómo se logran las ventajas desde el punto de vista del valor con respecto a la actividad logística. Y hay 3 claves importantes que podemos tener en cuenta y que nos permiten entonces crear ventajas de valor desde la logística. Una, servicios personalizados. ¿Como quién? Como Rappi. ¿Como quién? Como Almacén de Éxito. ¿Como quién? Como el costo. Negocios que han desarrollado canales digitales hechos a la medida del usuario. Este es un tema importantísimo. 2, confiabilidad. La confiabilidad se refiere al nivel de fallas en el servicio o el nivel de fallas en el producto. ¿Qué nivel de confiabilidad tengo? Ah, no, mi nivel de confiabilidad es del 99.9%. Miren el caso, por ejemplo, de Domino's Pizza. En la entrega de productos a domicilio de Domino's Pizza, ¿cuántas pizzas se pueden demorar más de 30 minutos? Por ejemplo, de 100 pizzas que aquí en la ciudad de Cali se distribuyen por parte de Domino's Pizza, ¿qué porcentaje pueden caer por encima de 30 minutos? ¿Qué creen ustedes? ¿Más del 1% o menos del 1%? Un negocio como Domino's le apuesta a la confiabilidad del servicio. Para ellos, seguramente de 1000 pizzas que entregan, una fallan, pero 99.9% se entregan a tiempo. Ese es el reto que ellos tienen. Profe, aunque Domino's ya no maneja el tema de los 30 minutos. No lo maneja, pero yo te puedo decir, yo soy cliente de Domino's, le he comprado desde que empezó la pandemia, 1 año y medio, unas 50 pizzas, nunca me ha fallado de 50. ¿A ti te ha fallado alguna vez? Siempre me llega en Pues ya menos. no me llega obviamente en 30 minutos, ya me llega después. Igualmente a raíz de la pandemia ellos dijeron que ya no iban a utilizar el tema de 30 minutos o gratis. Pues porque Claro, claro, no, claro, por las circunstancias que se han vivido. Sin embargo, ellos, sus niveles de servicio son muy buenos, ¿sí? Porque el negocio está orientado al servicio a domicilio. En cambio, si usted compra una pizza común y corriente, Karen's, Cheers o cualquier otra, usted corre un riesgo grandísimo que un servicio a domicilio le llegue la pizza fría y que le llegue la pizza después de 1 hora. Lo he vivido en carne propia yo, no sé ustedes, pero yo sí puedo hablar, mi experiencia personal es esa. No confío en ningún otro proveedor de servicios de pizzería. ¿Por qué? Porque no están diseñados para eso. Zapatero a sus zapatos. ¿Quiénes son los buenos en los servicios a domicilio? El Éxito, al costo, están reconocidos, con niveles de servicio muy buenos. Y a nivel de comidas rápidas hay varios negocios muy buenos, ¿no? Que también se han orientado al tema. Y las alianzas que hagan con Uber Eats, domicilios.com, iFood o cualquiera de los negocios que conocemos como Rappi. Pero ese es el concepto. 3 características claves. Si usted está montando un negocio hoy en día en canales digitales, servicios hechos a la medida del usuario, confiabilidad y capacidad de respuesta. Tiene que tener los 3 para que el cliente perciba la diferencia. Con respecto al costo, la logística que puede generar de oportunidades de apalancamiento. Una mayor utilización de capacidad de camiones, de motocicletas, si ese es el caso, de bodegas o centros de distribución. Y esto trae como consecuencia, si utiliza la capacidad de las bodegas, de las estanterías, de los camiones, pues que la rotación de activos va a ser superior, ¿no? Recuerden que el concepto de rotación de activos está ligado al nivel de utilidades sobre activos y esas utilidades pues están ligadas con la capacidad utilizada. Finalmente, el aprovisionamiento sincronizado. ¿Qué tanto logramos sincronizar nuestros proveedores a nuestras plantas de producción? ¿Siempre tenemos inventario disponible o nos quedamos sin inventario? Muchas veces los negocios fallan en el inventario. No hay suficiente inventario de las referencias de producto que más rotan.
la que más venden, y fallan. Ventas perdidas. No nos podemos dar el lujo de ventas perdidas. Hoy en día la inteligencia artificial soporta todo esto. Permite tomar decisiones en tiempo real, planear muy bien la logística, de tal manera que el nivel de error sea el mínimo posible. Esto en esencia es cómo ganar ventaja competitiva aplicando logística y lógicamente usando la innovación tecnológica como herramienta de soporte. ¿En qué momento la cadena de suministro se convirtió en la cadena de valor? Un tema muy interesante planteado por Michael Porter en su libro La ventaja competitiva en 1985. Estamos hablando de hace 36 años que se desarrolló el concepto de cadenas de valor. En ese tiempo, Michael Porter planteaba que las cadenas de valor jugaban un papel muy importante en la competitividad de los negocios. Él decía en términos generales, y aquí de manera literal, que la ventaja competitiva no puede ser entendida como una empresa como un todo, sino que sus actividades individuales de diseño, producción, mercadeo, entrega y soporte postventa de sus productos son claves. Esa configuración de actividades para contribuir al posicionamiento de las marcas en cuanto a costo y en cuanto a diferenciación. Y que la cadena de valor se puede desagregar en actividades que afectan directamente los costos y son fuentes de diferenciación. Que una firma o una empresa gana ventaja competitiva por el desempeño en estas actividades que son estratégicas y que aquellas compañías que lo hagan más barato o mejor que sus competidores crearán esas ventajas competitivas. Y para esto se agrupaban en dos: actividades primarias y actividades de apoyo. Esto lo vieron ustedes en los cursos de planeación en primero o segundo semestre. ¿Lo recuerdan? Las actividades primarias están ligadas con la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida y el mercadeo y las ventas. Y finalmente el servicio postventa. Son 5 actividades primarias y 4 actividades de soporte o de apoyo. La infraestructura de la empresa, la gestión del talento humano, la innovación tecnológica y todo el tema de abastecimiento de suministros. Estas 9 actividades, tanto las de soporte como las primarias, crean una utilidad y crean un margen de utilidad. La creación de valor se mide a través de ese margen de utilidad que estamos viendo acá. Y la logística, como pueden ver, juega un papel importante en varias partes de esta cadena de valor. Ahora bien, ¿en qué momento la cadena de suministro se convirtió en cadena de valor? ¿Alguien me podría dar la respuesta? Los que leyeron el capítulo lo pueden hacer, o por intuición también lo podría yo, entre comillas, adivinar. ¿En qué momento las cadenas de suministro se convirtieron en cadenas de valor? Cuando la cadena de suministro puede crear una competitive advantage, ¿no? Sí, correcto. Cuando la cadena de suministro de una compañía es la fuente de su ventaja sobre la competición. Correcto. Y en ese momento, cuando hablábamos en los 80s de la cadena de valor y las organizaciones empezaron a aplicar outsourcing, es decir, por ejemplo, las compañías se soportaba, hablamos de un caso concreto, el sector de zapatillas deportivas, con la marca Nike como líder y Adidas como su retador. Ambas empresas tomaron una decisión. Las operaciones de manufactura las hacen en el Asia. Países como Indonesia, Malasia, Vietnam, inicialmente China, luego otros países asiáticos. Toda la operación de producción la hacen en Asia, ¿cierto? La logística de entrada la hacen en Asia y la logística de salida la hacen en todo el mundo, global. Conclusión, toda esta cadena de valor que originalmente la hacía Nike 100% hace 40 años, hoy en día, gran parte de esto, las operaciones están en diferentes países asiáticos, la logística de entrada es global, la logística de salida es global, el mercado y las ventas es global y el servicio por venta global. Conclusión,
la cadena original de valor, que era doméstica, se volvió virtual. Está en todas partes del mundo. Ahí nació el concepto de cadena de suministro. Ya dejó de ser una cadena de valor tradicional. ¿Queda claro para todos? La globalización llevó a que la cadena de valor migrara a una cadena de suministro que permitía integrar cadenas de valor de múltiples empresas que hacían el trabajo de outsourcing de la compañía principal. Por esa razón, a partir de todo este concepto, entonces la logística evolucionó con la globalización y se dan una serie de etapas, 4 etapas en la cadena de suministro que son fundamentales para pasar de la gestión logística tradicional a la cadena de suministro que conocemos hoy en día. Por esa razón, en su momento, la logística se veía como es el enlace entre el lugar de mercado y el aprovisionamiento. Y hoy en día el alcance de la logística va por toda la organización, desde la gestión de las materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. Lo que lleva entonces a esta figura que vemos aquí. En la figura 1.8 observamos el concepto del sistema integrado, el sistema total, donde está la red de proveedores y aquí en punteado está la organización. Esta es la organización, esta es su red de proveedores y esta es su red de canales de distribución. Pero como pueden ver, la función de abastecimiento, la función de producción y la función de distribución manejan el flujo de materiales y el flujo de información, pero hacia el interior de la empresa. Esa fue la fase 1. Estamos hablando de los 80s aquí. En los 80s estamos en esta etapa 1. De los 80s pasamos a los 90s, a la fase 2. Y en la fase 2 vemos, en la fase 1 que estamos mencionando acá de los 80s, que es esto que estamos mencionando acá, lo podemos apreciar aquí. Aquí cada departamento trabaja de manera individual, cada uno con su propio silo de abastecimiento. Es decir, como si fueran múltiples empresas. Los de compras van por un lado, los de control de materiales por otro, los de producción por otro, los de mercado y ventas van por otro, los de distribución por otro, cada uno por su lado. Y el flujo de materiales e información no estaba integrado. Fase 1 de los 80s. Fase 2, los 90s. La integración funcional. Ya en lugar de tener, como lo vemos acá en esta gráfica, 6 silos de información y de abastecimiento, pasamos de 6 a 4, donde se integra la función y se llamó gestión de materiales, la gestión de manufactura y la gestión de distribución. Y entonces, cuando llega la Internet a finales de los 90s, se empieza a dar la integración interna con software como el ERP, Enterprise Resource Planning, donde la gestión de materiales de manufactura y distribución están interrelacionadas, integradas con software ERP. Y ya solamente con 2 silos. En la entrada, logística de entrada y logística de salida. Aquí se empezó ya a manejar muy bien el concepto de cadena de valor que mencionó Porter en los años mediados de los 80s y que a mediados de los 90 ya muchas empresas estaban trabajando en los países desarrollados. Claro, en los países en desarrollo se quedaron en la fase 1 o en la fase 2. De hecho, hoy en día, muchas compañías ni siquiera llegan a la fase 3 aquí en Colombia. Las pymes, muchas están en fase 2 todavía. Porque no manejan innovación tecnológica. No hay software integrador. Lo hacen a punta de Excel o a mano. Están aquí. Se quedaron en la fase 2, que es mediados de los 90s. Ya a principios del siglo XXI empezamos a mirar esta integración interna y en los últimos 15 años se empieza a manejar la integración externa, ya entre empresas. Ya, independiente del sistema de información que manejen, si una compañía manejaba un Oracle, otra compañía manejaba JD Edwards, otra compañía manejaba SAP R3, independiente, existen interfaces inteligentes que permiten que toda la cadena de suministro esté integrada. Y esto se está dando especialmente en los últimos 10 años. Esta es la migración, la evolución de la logística de la fase 1 que vimos aquí, cada uno por su lado, a la última fase perfectamente integrada con su red de proveedores y su red de clientes, compartiendo información que supuestamente es confidencial.
y que esto requiere muchísima confianza entre los actores, relaciones de largo plazo, cooperación, colaboración y planeación colectiva, puro trabajo en equipo, ganar, ganar entre los actores. ¿Preguntas sobre esta parte de la evolución de la logística hacia la cadena de suministro? ¿Queda para todos claro cómo ha ido evolucionando a raíz del desarrollo tecnológico que se está dando en los últimos 20 años especialmente? Muy bien. A partir de lo que hemos visto de esta evolución histórica de la logística que ha permitido pues que las compañías vayan cumpliendo la misión de logística de una manera más amplia hasta llegar al concepto que conocemos de cadena de suministro, pues también los conceptos de mercadeo han ido evolucionando, ¿no? El concepto de la marca, el concepto de la experiencia, igual la manufactura, ¿no? Los conceptos de manufactura modernos también llevan al justo a tiempo. Es decir, cada función de la empresa, incluyendo finanzas, han ampliado sus conceptos y están integrando las decisiones ya de manera colectiva. Lo que requiere al final, que todo esto requiere un concepto de planeación unificado de funciones de las diferentes organizaciones, de tal manera que haya una integración clara de proveedores y clientes para generar valor al mercado. Y de allí entonces hablamos del concepto de la cadena de suministro y el desempeño competitivo. Porque tradicionalmente la mayoría de organizaciones se han visto a sí mismas como empresas individuales que trabajan de manera independiente y que no tienen la necesidad de competir con otros de manera colectiva. Hoy en día, la cadena de suministro es una red de organizaciones que están involucradas hacia los flujos hacia adelante y hacia atrás de la cadena, conectados sus procesos, sus actividades logísticas, de tal manera que produzcan valor en productos y servicios y que llegue a las manos del consumidor final con el mejor nivel de servicio al menor costo posible. Estas cadenas de suministro, entonces, no es el concepto similar de integración vertical, ¿no? Ustedes saben que el concepto de estrategia de integración vertical normalmente implica la propiedad de una red de proveedores y de una red de clientes, como lo hace el grupo Inditex con la marca Zara, con la marca Bershka, ¿sí? Con la marca Stradivarius. Estas marcas del grupo Inditex hacen parte de una integración vertical donde todos los proveedores de confecciones y tejidos hacen parte del mismo grupo económico. Y las tiendas propias son del grupo Inditex en países desarrollados y en países en desarrollo como Colombia son franquicias. Entonces, como pueden ver allí, hay integración vertical. Eso es diferente a la cadena de suministro no integrada verticalmente, que es fundamentalmente a través de outsourcing que se aplica el concepto de cadena de suministro. Es decir, las cadenas de suministro en su gran mayoría están integradas por empresas tercerizadas en su red de proveedores y en su red de canales de distribución. Todo esto lleva entonces al concepto de redes virtuales, redes de empresas que trabajan de manera virtual por todas partes del mundo. En el pasado era frecuente ver que las relaciones con proveedores y con canales de distribución era, digamos, complicada, se veían como enemigos y no había cooperación. Todavía vemos los casos en Colombia y a nivel internacional, donde una compañía busca reducir costos y para lograrlo castiga pagándole a 180 días o más a su red de proveedores. Todavía se ve en Colombia eso, porque el concepto de proveedor no lo ven como un socio estratégico, sino como un mal necesario. Y lo ven como desechables. Pero a raíz de la pandemia, la cosa ha cambiado radicalmente. Ya muchas empresas han filtrado su red de proveedores y se han quedado con los mejores y están estableciendo relaciones de sociedad, de socios estratégicos de largo plazo. Porque esto es lo que implica. Para ser excelentes en productos y excelentes en procesos, se requiere pasar de este punto a este punto, ¿cierto? Mejorando de manera colectiva, en cadenas o redes, y no de manera individual. Ese es el gran reto hoy en día con el desarrollo de la competitividad en redes, no de manera individual. De otro lado, entonces, vemos que la gestión logística, sabemos muy bien que está relacionada con los flujos optimizados de información y materiales dentro de la empresa,
mientras las cadenas de suministro están ligadas con la integración interna hacia atrás y hacia adelante, y lógicamente con la gestión de redes de proveedores y redes de clientes. Todo esto nos lleva entonces a que el entorno competitivo que estamos viviendo hoy lleve a que temas como el tema económico, la inflación, llevan a que las compañías pues tengan mucho cuidado con sus precios de sus productos, porque todo va cambiando de una manera muy importante, ¿no? Aquí vemos en el ejemplo que está planteando la figura 1.11 los precios de dos productos, los VCR, que en las grabadoras de video como el Betamax y el VHS, y los DVDs. Y miren ustedes que a precio corriente, en el año 1984, un VCR costaba para ver videos 400 libras esterlinas. Y se demoró 20 años en que el producto bajara a casi el 10%, de 400 a 45 libras esterlinas. 20 años se demoró la innovación tecnológica de ese tiempo. En cambio, con los DVDs que se lanzaron en 1998, 6 años después se logró reducir al 10%. Aquí se demoró 20 años y aquí se demoró solamente 10. ¿Qué factores afectaron esto? La inflación, por un lado, a través de la deflación de precios, y la innovación tecnológica. Ven ustedes en este ejemplo claro cómo los precios cambian radicalmente en mucho menos tiempo que antes. Y que la ventaja competitiva se logra a través de la excelencia en el producto multiplicado por la excelencia en el proceso. Se requieren ambos para lograr esa ventaja competitiva que estamos mencionando. Eso es fundamental. Sabiendo de antemano que los ciclos de vida de los productos son cada día más cortos y que esto obliga a que las compañías tengan capacidad de respuesta, tengan una serie de condiciones que les permita responder al mercado de una manera oportuna, como lo estamos viendo acá. Por eso los tiempos de los procesos tienden cada día a ser más cortos a raíz de uso de tecnologías que permiten mayor eficiencia, mayor productividad, para que la logística pues en las organizaciones sea cada día mucho más rápida, más eficiente y que contenga pues lógicamente menos errores. Hay una serie de factores que están afectando entonces, y este es el último punto del capítulo, en el cual se mencionan las nuevas reglas de la competición o de la competencia. Estas nuevas reglas de la competencia están basadas fundamentalmente en los factores que hemos mencionado, ¿no? El tema económico, el tema social, el tema cultural, el tema de las familias, cómo ha ido cambiando radicalmente, múltiples formas familiares, los géneros sexuales también. O sea, hay una cantidad de factores que obligan a cambios en el consumo. La pandemia cambió el hábito del consumidor. Y aparte de estas nuevas reglas de competencia, tenemos otros factores que podemos mencionar. La turbulencia y la volatilidad, la globalización de la industria y la presión, como lo vemos aquí, por precios más bajos, que es el ejemplo que estamos planteando acá. Todo esto lleva entonces a que las compañías cada día deben ser mejores a partir de una gestión mucho más adecuada de lo normal. Y cuando yo digo más adecuada de lo normal, es para evitar esto que estamos viendo aquí en la globalización de la industria. Observen la gráfica que ustedes ven en la pantalla en este momento. ¿Qué podemos decir de esa gráfica? Hay varias cosas interesantes que nos refleja esta industria de automóviles en el caso de Inglaterra. Este ejemplo que vemos aquí muestra los niveles de inventario en diferentes partes de la cadena de suministro. ¿En dónde vemos? Aquí vemos en color gris oscuro el promedio. O sea, este es el promedio de inventario en toda la cadena de suministro. Como lo pueden ver acá. Los picos máximos de inventario son dados por esta curva que vemos aquí y los niveles mínimos de inventario por la curva que refleja el gris claro que está en la parte de abajo. Pregunta para ustedes. Aquí están las diferentes etapas de la cadena. Tenemos los proveedores de primer nivel que le proveen directamente a la industria automotriz. Luego viene la logística de entrada de esos componentes de ensamble, las ensambladoras de vehículos,
luego la logística de salida de los automóviles ya ensamblados y finalmente la distribución mayorista y minorista en concesionarios. ¿Qué es lo primero que observamos? Miren cuántos son los días de inventario promedio de los concesionarios de automóviles en Inglaterra en este ejemplo que se plantea en el año 2004. ¿Cuántos serían los días de inventario? Aquí lo ven ustedes. Estamos hablando alrededor de 70 días de inventario. Sobre ese promedio, ¿cuál es el nivel de inventarios de los proveedores de partes? Están oscilando, como pueden ver ustedes aquí, entre 15 y 20 días. Mientras que acá está por el orden entre 70 días promedio. O sea, se tiene mucho más inventario en el concesionario que en el proveedor de materias primas. Concepto totalmente diferente al concepto que vivimos en Colombia con el efecto látigo. Donde decíamos que en Colombia el efecto látigo es que los inventarios son más altos en el proveedor que en el punto de venta. Si esta fuera la gráfica de la industria automotriz en Colombia, ahí sí habría efecto látigo. ¿Por qué? Porque habría menos inventario en el punto de venta que en el proveedor. Pero en el caso de Inglaterra es al revés. Pregunta para ustedes. ¿Por qué en Inglaterra no hay efecto látigo? ¿Qué lleva a eso? Si hay demasiados automóviles en el punto de venta, ¿qué indica? Sabiendo de antemano la innovación tecnológica que ellos manejan, la investigación de mercados online que utilizan los británicos, permitiría entonces un mayor conocimiento del consumidor y podría entonces uno tener suficientes inventarios en el punto de venta porque se sabe que lo van a vender. Entonces es un concepto totalmente diferente porque esta es la gestión basada en la demanda. En Colombia es la gestión basada en pronósticos de ventas. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que vamos a estudiar en el futuro. Los dos tipos de gestión, la basada en la oferta y la basada en la demanda. Te escucho, Danielo. Sí, señor, te cuento, a ver si logro entender un poco mejor. Entonces, como el inventario ya está en el distribuidor, entonces para ellos es más sencillo, digamos, ofrecerle al cliente un servicio mejor o más inmediato Claro. cuando a la hora de obtener un producto, ¿cierto? Es Es como más o correcto. menos a lo que se refiere. Sí, observa esto. Si tú te vas a un concesionario hoy y te vas a comprar un vehículo de gama media, un vehículo entre 40 y 50 millones de pesos, y tú quieres un carro de un color azul oscuro, ¿cuánto tiempo tienes que esperar en Chevrolet, por ejemplo? O en Renault. Acá en Colombia. Sí, aquí en Colombia. No, ni idea, profe, Por ni lo idea, menos pero eso no es inmediato. Eso hay es que esperar correcto. una semanita, ¿no? Entre 15 días hasta un mes, de 15 a 30 días. Oh, ok. En cambio, en Inglaterra, tú vas por el automóvil azul y ya se anticiparon la demanda, ya sabían que tú lo ibas a comprar, porque como están estudiando el comportamiento del consumidor usando Big Data y todo este tipo de cosas, pues se anticipan. Tienen tecnologías que permiten predecir, no simplemente con pronósticos de venta, sino con comportamiento del consumidor. Los gustos en los colores de los automóviles, la tapicería, el estilo de los vehículos, la potencia de los motores, etc. Entonces se pueden anticipar a la demanda y ofrecer grandes cantidades de automóviles que saben que los van a vender todos. Esa es la diferencia tan grande en Colombia. Como no sabemos esa información, tenemos todos los automóviles acá, esperando ponerles el color, de acuerdo a lo que diga el concesionario. Entonces esto demora 30 días, todo este proceso completo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Entonces, dentro de todo lo que hemos mencionado aquí, nos falta el último tema para cerrar el capítulo. Ya hemos mencionado entonces que el capítulo trabaja unos puntos fundamentales que les voy a mostrar aquí rápidamente en el material del libro que ellos tienen, en el cual se mencionan claramente los factores que afectan, digamos, la incertidumbre, porque ese es el tema que estamos viviendo hoy en día en Colombia con la pandemia, ¿no? Y con todos los problemas sociopolíticos que vivimos en el país en este momento, que generan una incertidumbre muy grande
y que pues lógicamente no es conveniente para un país que quiera salir adelante, porque estos factores afectan la manera como nosotros vamos a competir con respecto a otros países que tienen una estabilidad política o económica mejor que Colombia. Entonces, aquí retomando los aspectos que voy a mostrar a continuación, que aparecen en el capítulo y que vale la pena que ustedes los tengan en cuenta, pues estos factores, como los que mencionábamos hace un rato, de globalización, de volatilidad y turbulencia que llevan a lo que estamos mencionando, pues son aspectos que para los empresarios nuestros la pandemia los ha visibilizado, ¿sí? Ahí ven en pantalla el concepto de turbulencia y volatilidad, que en el siglo XXI se ha creado desde que existe el concepto de globalización y que eso lleva a una gran incertidumbre en el mercado, que es lo que vivimos en Colombia. El precio del dólar por encima de 4.000 pesos dólar, y que se habla que los niveles de inventario de petróleo en Colombia solamente tenemos petróleo para 2 años y que en 1 a 2 años el dólar podría estar por encima de 5.000 pesos si no hay un cambio sustancial en tema de oferta de petróleo. Es un tema complejo para el país. Otro tema importante dentro de las reglas que están cambiando a nivel internacional es lo que mencionábamos, la globalización de la industria, tema que ya hemos explicado hace un rato. El otro punto era el de los precios bajos, como lo pudimos ver en el tema de los VCR y los DVDs. Como la presión del mercado por precios más bajos en los productos, el tema de la deflación, inflación negativa en países desarrollados y todos los temas que llevan a que China, como principal productor de bienes de consumo masivo, está presionando con precios bajos en todos los mercados, no solamente en electrónica, bienes de consumo, alimentos, ropa, en todo. Y eso genera una presión muy fuerte para el resto de competidores a nivel mundial. Otro factor interesante que hay que tener en cuenta en lo que hemos mencionado es que los clientes, aquí los distribuidores comerciales, cuando por favor traduzcan customers en esta palabra, en este punto es distribuidor comercial, los distribuidores comerciales toman el control. Es decir, son más demandantes, más exigentes, exigen más calidad y servicio. Y a partir de allí, esa exigencia de estos canales de distribución, que cada día son menos porque se están consolidando, es decir, a raíz de la globalización, pues las compañías han sido unas compradas por otras, el número de competidores o el número de distribuidores comerciales grandes a nivel mundial ha disminuido debido a las fusiones y adquisiciones, y eso lleva a que tengan más poder de negociación con respecto a los fabricantes. El uso de marcas propias, que lleva a que las compañías entonces le exijan a sus fabricantes que le produzcan los bienes con marcas propias, cosa que antes no se veía. Y lleva entonces a que la logística sea un factor fundamental para lograr excelencia en el servicio en este momento. Finalmente, el capítulo trabaja la gestión de las 4 R's, que son los principios fundamentales de un buen gerente de cadena de suministro. Los 4 R's son capacidad de respuesta, confiabilidad, resiliencia y relaciones. Mencionémonos rápidamente porque ya hemos hablado durante toda la sesión del día de hoy sobre estos temas. En resumen, la capacidad de respuesta en un mundo de justo a tiempo como el que vivimos hoy en día, ¿cierto? Donde todo funciona de manera rápida, bajo pedido, con tiempos de aprovisionamiento cada día más cortos, se requiere mucha flexibilidad y soluciones hechas a la medida del usuario. La agilidad de las empresas es tema clave en un entorno cambiante que obliga a tener una habilidad para mover más rápido la mercancía y cumplir la demanda del mercado lo más pronto posible. El futuro nos llevará entonces a que las empresas se orienten a lo que sea manejado por la demanda y no por pronósticos de ventas. Y esa capacidad de respuesta también implica entonces que conozcamos muy bien al cliente, al canal de distribución y al consumidor final. Cerca significa compartir información con ellos, trabajar en equipo con ellos, escuchar la voz del mercado, es decir, la voz del consumidor final, y responder de manera rápida, interpretando la señal del mercado como tal. Segundo aspecto, la confiabilidad, la segunda R. Una de las principales razones por las cuales una compañía
tiene stocks de seguridad o inventarios de seguridad es por la incertidumbre. Entonces, en la medida que haya incertidumbre, pues va a haber problemas de confiabilidad. Y aquí una de las claves para mejorar la confiabilidad de la cadena es a través de reducir la variabilidad de los procesos. Eso lleva entonces a que se apliquen metodologías como 6 Sigma, en la cual se logra 3.4 defectos por millón. Es decir, se logra reducir la variabilidad de los procesos, es decir, la desviación estándar. Los procesos se hacen de manera unificada, los resultados del desempeño son uniformes y de esa manera se logra disminuir la incertidumbre en el aprovisionamiento y en la distribución y lógicamente en la producción. La tercera R es la resiliencia. La resiliencia pues está detrás de la turbulencia y la volatilidad que hemos vivido con la pandemia, ¿sí? Un entorno tan cambiante de los negocios, un entorno económico tan incierto como lo vemos hoy en día, y en el caso colombiano un entorno político tan incierto, no sabemos para el próximo año qué va a suceder con la política colombiana que va a afectar de una manera fuerte la inversión extranjera, por ejemplo. Todo esto lleva entonces a que haya la posibilidad de agotados de inventario y rupturas en la cadena de suministro. Esas rupturas vuelven vulnerables las cadenas y como consecuencia hay un riesgo de desaprovisionamiento. Entonces el énfasis hoy en día es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues la resiliencia se refiere fundamentalmente a la habilidad que tienen las cadenas de saber manejar estas interrupciones inesperadas, ¿sí? Esta incertidumbre del mercado que estamos viviendo hoy en día. Las cadenas resilientes entonces no pueden ser cadenas de bajo costo, sino cadenas que sean capaces de responder a los cambios del entorno. Ser resiliente entonces requiere tener unas características muy particulares de tal manera que se evite la vulnerabilidad de la cadena, es decir, que la cadena se rompa y no se abastezca de productos, tal como lo vivimos en Colombia en el paro nacional hace 2 meses con el abastecimiento de alimento concentrado de la industria avícola, que trajo como consecuencia que miles de pollitos murieran y que el precio del huevo y el precio del pollo, de la carne de pollo, haya aumentado de manera significativa en las últimas semanas. Finalmente, otra característica importante de las cadenas de suministro resilientes tiene que ver con la importancia del inventario estratégico, que le permite, de una u otra manera, mitigar el riesgo de desabastecimiento. Finalmente, la R de relaciones tiene que ver fundamentalmente con la tendencia que existe hoy en día a que los clientes busquen reducir la base de proveedores y que con los pocos proveedores que se queden se logre una relación de socio estratégico que hoy en día es ampliamente utilizada. Esto permite entonces mejorar la calidad, mejorar la innovación compartida, reducir costos y lograr planear de manera integrada la producción y las entregas. En pocas palabras, unas relaciones de confianza entre un proveedor y un fabricante, o entre un fabricante y un distribuidor, permite mayor calidad, mayor eficiencia, mayor innovación y, lógicamente, mayor velocidad de respuesta al mercado. Todo esto trayendo como consecuencia mitigar riesgos en la incertidumbre del mercado como tal. Esto es fundamentalmente entonces el concepto que trae el capítulo con respecto a las 4 R's que hemos mencionado: capacidad de respuesta, confiabilidad, resiliencia y relaciones. 4 principios fundamentales de un gerente de la cadena de suministro. Hasta ahí entonces va el capítulo número 1 del libro de Martin Christopher, Logistics and Supply Chain Management. Si alguien tiene